Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Muchísimas gracias por haberos conectado a esta sesión de Wikisfera en la que vamos a hacer un taller con David Ramírez Ordóñez sobre OpenRefine con perspectiva de género, importante. Y nada, esta sesión se graba para poder compartirla con el resto de gente del movimiento. Y nada, muchísimas gracias David por prestarte a darnos este taller y nada, es tu turno, puedes abrir el micro sin problema, gracias. Vale, muchísimas gracias por esta invitación. Primero, bueno, por favor, copien, modifiquen, distribuyan. No hay ningún problema con esta presentación. Está en dominio público o intento que las cosas que hago todas estén en dominio público desde la misma creación. También, bueno, para mí es todo un honor participar en los eventos de Wikisfera. Yo quisiera ser mucho más cercano a los eventos, pero bueno, esta es mi forma de hacerlo. Espero que, bueno, nos sigamos encontrando en otros momentos. Y bueno, aquí les preparé pues con mucho cariño y querandura esta presentación que se llama Open Refine con perspectiva de género. Y bueno, esta es la agenda que les quiero proponer. Em, Primero, un poco de contexto para saber pues, que estamos todas hablando en el mismo idioma. Después, una breve introducción a OpenRefine. Después, vemos datos feministas y datos queer, que creo que aquí está pues, el punto interesante, porque claro, ¿para qué hacer una presentación en Wikisfera solamente sobre un aparato? Chévere darle esta perspectiva feminista y queer, ¿no? Pues para que tenga este sabor especial. El cuarto punto será el proyecto específico visibilizando el dominio público colombiano, que es el proyecto en el que estoy trabajando ahora, como para también tener el siguiente punto, ejemplos prácticos, ¿no? De que no sea una cosa que se quede solamente en la teoría y bueno, en finales será como propuestas y algunas ideas varias, así como pues para ver cómo avanzamos de este punto. Y los créditos que pongo ahí como los códigos, como que hice algunos diagramas de flujo, algunas referencias a las lecturas que sugiero acá y bueno, pues también el enlace para acceder a esta presentación. Entonces, bueno, primero que todo, el contexto. El contexto es bueno, Wikidata, creo que no tengo que explicar mucho acá, y es que bueno, es una wiki, como también lo es pues, la Wikipedia, ¿no? Em, la diferencia es que esto lo que es específicamente una base de conocimiento para datos estructurados, ¿no? Entonces, aquí no tenemos esta redacción narrativa que tiene Wikipedia, sino que tenemos pues algo más de datos y bueno, igual tiene también el clásico botón editar, ¿no? Donde en teoría cualquier persona podría participar y bueno, los espacios de discusión, que bueno, entiendo que no es una cosa nueva, está participando en este espacio de Wikisfera. Entonces, pues finalmente Wikidata es un media wiki, ¿no? Que es el software que sostiene pues tanto a Wikipedia como a Commons como a Wikidata, con una extensión específica o plugin que le llaman, ¿no? Para hacerlo semántico, ¿no? Y entonces cuando uno instala ese plugin, ya no sale el espacio para redactar el texto, sino que empiezan a salir como estos formularios. Y vamos a ver, bueno, las instalaciones locales de Wikidata se llaman Wikibase o Wikibase. Tengo un problema aquí con el idioma para no sé cómo decirle, pero uno de ejemplo es esta que me gusta mucho cómo utilizaron las siglas, es el LGBTDB, que al final supongo que es de database, ¿no? Como de base de datos. Y vamos a ver este Wikibase específico, Wikibase, y es aquí específicamente les quiero mostrar un tesauro queer, ¿no? Y un tesauro, a ver, esto puede que sea muy de mi campo, yo soy de formación bibliotecario. Piensen, por ejemplo, en géneros musicales, ¿no? Entonces tienen el rock, ¿no? El rock pop, el metal, el gótico, el indie, el no sé qué.
esa ramificación de todos los posibles géneros musicales es lo que va en un tesauro, ¿no? Ese árbol, ¿no? Como de cosas, de términos, de conceptos, eso es un tesauro. Y hay un tesauro específico sobre, bueno, índice de términos queer aquí. Y este, si se fijan, no tiene el loguito de Wikidata. Pues esta es una wikibase, un wikibase. Aquí abajo sale, ¿no? Entonces el primer logo que sale aquí al final es el de MediaWiki, el software wiki. Después el de Wikibase, que es el que le da este cambio para que no sea como esta narración que encontramos en Wikipedia, sino que pues es una Wikidata local, digamos, ¿no? Así como uno podría tener una wiki para, no sé, hacer sus textos. Yo cuando era profe universitario lo utilizaba para mis clases, pero bueno, aquí hicieron una wikibase, un wikibase específico para temas LGTB. Bueno, QI, más, etcétera, pero este específicamente se llama así. Otra, les quiero presentar Semántica. Semántica es una wikibase de Conector, de la institución en la que trabajo. Entonces ahí está la Fundación Conectores. Yo lo que hice fue mis pruebas en mi propio servidor. Entonces en el mismo servidor en el que está esta presentación, pues hice un poco copiando, ¿no? a Wikidata. Y aquí lo que hago es Andrea Echeverry, que de hecho hace muy poco lanzó un nuevo disco con su grupo Aterciopelados, un grupo colombiano que narra un poco como las cuitas que es esto de tener cáncer de seno, por ejemplo. Es un tema interesante, pero aquí lo que hago es que empiezo a incluir propiedades y valores muy parecidos a Wikidata. Entonces, instancia de ser humano, ¿no? Esto sale en Wikidata. Sexo, género, femenino, y aquí puedo poner las referencias. Y claro, aquí el problema, el gran problema que uno tiene cuando uno instala su propio Wikibase es que hay que llenarlo de todas las propiedades. Y otra cosa interesante es que uno puede ponerle propiedades que no existen en Wikidata y no requieren esta aprobación comunitaria. Pero pues bueno, es solamente como para mostrar ejemplos de redes semánticas. Y bueno, aquí está. El sitio es semántica.hiperterminal.com, que es como por si quieren darle una mirada, y es como instalaciones de Wikibase propias. Y eso, pues, como es para contar qué es Wikidata, ¿no? Wikidata es un Wikibase específico del movimiento Wikimedia para que en esta base de datos, pues, todos los diferentes proyectos hermanos, comuns o hermanas, Commons, Wikipedia, Wikiviajes, el que ahora parece que va a desaparecer Wikinoticias, ¿no? Pues tomen de ahí los datos. Ahora, OpenRefine. OpenRefine es software libre y funciona con Java o Java, ¿no? Y aquí tengo el enlace, y esto es, bueno, una pieza de software que uno se la puede bajar. Y esto lo que hace es que nos sirve para organizar datos, grandes cantidades o chicas también, por facetas. Facetas es, por ejemplo, años o nombres o, bueno, diferentes facetas son como campos en los que uno podría organizar la información. Y uno lo puede conectar con Wikibase o Wikibase, ¿no? Y aquí se puede hacer esto que es reconciliación, que ya veremos el término un poco más adelante, que es decir, este dato que tengo acá, ¿a qué es equivalente en otra ontología, bueno, en otro Wikibase? Aquí está como, pues, bueno, el software, pero bueno, aquí ya lo que haré será hacer una revisión de esto para ver cómo lo podemos usar para tratar de conquistar al mundo, básicamente con perspectiva feminista. Entonces, pues bueno, OpenRefine sirve para, pues, bueno, limpiar datos. Algunos ejemplos es, quiero que los datos no tengan mayúsculas sostenidas, ¿no? A veces uno encuentra bases de datos que están todos en mayúsculas sostenidas y uno quisiera, no, solo algunas. O quiero que separar apellidos de nombres, ¿no? O quiero que haya un espacio, ¿no? Esto uno lo puede hacer con OpenRefine. Con OpenRefine también se pueden hacer cargas masivas.
tanto a Wikidata como a Wikibase. Es decir, este software uno lo puede instalar para hacer aportes a Wikidata o a estos otros Wikibase locales, ¿no? Es también una cosa que puede ocurrir acá. Entonces es útil. Por ejemplo, si ustedes quieren completar muchos campos que tengan un mismo valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen, no sé, muchas personas que nacieron en un mismo año. Entonces, en vez de entrar uno por uno a estas personas a hacer ese cambio, uno puede decir, toda esta columna de datos de personas, póngale este valor y ahí y eso se puede hacer muy fácil con OpenRefine. Y es, bueno, finalmente a mí me parece que es otra interfaz de edición de Wikidata, ¿no? Es otra forma de editar Wikidata acá. Y un ejemplo, bueno, esta es una conversación del grupo de Telegram. Aquí, bueno, puse el enlace, pero no lo voy a abrir porque pues va a un Telegram. Aquí es una de las personas más activas en el grupo de Telegram de OpenRefine. Estaba haciendo una conciliación de 1.007.975 registros. O sea, es una bestialidad. Creo que este es un ejemplo excesivo, pero muestra el poder de lo que se puede hacer. Hay retos técnicos, pero imagínense editando 1.000.000 de elementos en Wikidata. Es una cosa impresionante. Esto es desde hace un par de días que estaban comentando esto en el grupo de Telegram. Es en inglés, pero bueno, ahí salen este tipo de cosas. Y el flujo de trabajo es esto que les dibujo acá. Básicamente hay un inicio, y esto es lo que haremos en OpenRefine, donde uno hace una carga local. Esta carga local viene de un set de datos, archivos separados por comas o archivos de LibreOffice si utilizan software libre o de Excel si vienen de estos archivos más propietarios, pero es básicamente que uno tiene una hoja de cálculo y los carga, ¿no? Uno después en OpenRefine lo que hace es que limpia esos datos, como eso, ¿no? Que quiero que tengan estas columnas, que no estén repetidos, que no vayan en mayúscula sostenida o que tengan estos espacios. Esos son el tipo de cosas que uno hace en OpenRefine. Después uno lo conecta a Wikidata. Su OpenRefine funciona localmente, entonces su computador se conecta con Wikidata y uno hace el envío masivo de todo eso que cargó y uno puede pues ahí acabar el proceso o de hecho también puede extraer datos de Wikidata, que es una cosa interesante para tener esos datos que uno saca de Wikidata en su hoja de cálculo pues, local, digamos, y ahí pues ir completando o hacer este tipo de manipulaciones. Entonces, esto, en algunas traducciones lo he escuchado como reconciliar, en otras como cotejar, que es finalmente decir, este dato que tengo acá, ¿cuál es su equivalente en Wikidata? Entonces, una vez que uno le dice, este dato de acá, que es, no sé, por decir algo, un identificador o, no sé, nombres y apellidos. Estos nombres y apellidos con qué dato de Wikidata corresponden, ¿no? Como para decir, este, no sé, en mi caso hay un David Ramírez. Este David Ramírez que tengo en mi lista específica, ¿qué David Ramírez de todos los posibles David Ramírez que hay en Wikidata es? Entonces, cotejar o reconciliar es decir, es este que encontramos acá. En la interfaz de OpenRefine, eh, ya se los muestro, pero para si quieren hacer las pruebas, yo tengo un set de datos acá de pruebas que en el sitio de la Biblioteca Nacional está al final. Lo voy a abrir acá. Ay, justo no me abre. Ay, no sé qué pasó, pero bueno. Ah, esto lo que hace es que envía a la Biblioteca Nacional a una página donde están un set de datos que yo ya precargué del proyecto este que les cuento de dominio público para hacer este tipo de manipulaciones. Entonces, pues, en sus buscadores, si de pronto lo quieren ver, es la noticia de
Obras de dominio público de la Biblioteca Nacional de Colombia. El de 2026 al final tiene esto que dice descarga aquí los listados de 2026. Entonces, bueno, no sé por qué el enlace aquí está roto, pero bueno, lo podríamos revisar para hacer estos ejemplos. Entonces, uno se puede bajar los datos de Wikidata para identificar vacíos, por ejemplo, ¿no? Si uno tiene como un modelo de datos y es decir, yo quiero que mis datos tengan el nombre, el apellido, el género, el año de nacimiento, el año de función, no sé, el identificador de, no sé, el ISBN de los libros que ha publicado, ¿no? Pues ver cuáles de esos datos no existen, no hace falta completar que esto específicamente para los temas de género es interesante. Hay mucha gente que no está en Wikidata porque también hay sesgos, pues, ¿no? En el movimiento Wikimedia de género particularmente. Se pueden bajar los datos también para limpiarlos, ¿no? Para hacer una manipulación de que estén más completos, de que tengan referencias, de que tengan, bueno, otras cosas y pues para incluir cargas masivas a esos datos existentes. Eso también se podría hacer con OpenRefine. Y hasta aquí lo que les puedo contar de OpenRefine. Vámonos a la parte de datos feministas y datos queer. Aquí, bueno, datos feministas, esto lo saco de esta publicación. Es un libro que publicó el MIT, el Instituto Tecnológico en Massachusetts, de Catherine D'Ignacio y Lauren F. Klein. Bueno, aquí está el libro. De hecho, bueno, aquí está el de comprarlo, pero hay un recoveco en el cual uno entra que este libro está con licencia Creative Commons, entonces se puede acceder a él y bueno, aquí uno lo ve en línea, pero pues, se puede compartir y distribuir sin problemas. Entonces es pues un recorrido muy interesante de datos feministas de esto. Y si hay algo que recuerdo mucho de este libro cuando lo leí, fue el concepto de interseccionalidad. Bueno, igual ya me lo descargué y si quieren también se los puedo compartir por el grupo de Telegram o tal, también es interesante. Entonces, algunas ideas sobre este libro, ¿no? Hay datos que no vemos porque nunca se consideran, ¿no? Hay una perspectiva androcéntrica, ¿no? Es como el centro del universo es lo masculino y todo lo demás es como si fuera una especie de subcategoría, ¿no? Entonces, por este tipo de sesgos, hay varios datos que no se piensan cuando se piensan en bases de datos o en set de datos. Este libro habla sobre interseccionalidades, como les decía, Datos Feministas es un libro sobre el poder en la ciencia de datos, ¿no? ¿Quién tiene el poder, ¿no? ¿Quién define cuáles son los datos que vamos a recoger? ¿Quién define quién entra en mi base de datos y quién se ignora, ¿no? No es solo sobre mujeres, que eso también me parece muy interesante, pues bueno, para esta idea de que el feminismo solo tiene que ver con mujeres, bueno, yo considero que no y considero que también desde diferentes géneros se pueden hacer muchas cosas desde el feminismo y bueno, también hay muchos feminismos, ¿no? Presenta la matriz de dominación, que estos son cuatro puntos interesantes sobre cómo alguien puede ejercer control o poder sobre otro. Entonces, aquí hay varios ejemplos de cómo ocurre esto. Y se pregunta la ciencia de datos, ¿para quién? ¿No? ¿Para quién esto? Y bueno, oh sorpresa, pues es para muchos hombres blancos heterosexuales, ¿no? Todo este grupo poblacional que ya conocemos. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos también para revertir esto, ¿no? El libro tiene estos principios, examinar el poder, ¿no? Es saber qué características tiene ese poder, también saber cómo funciona para poder retarlo, ¿no? Para poder también hacer contranarrativas, por ejemplo, o alternativas a lo que este poder plantea, elevar las emociones y empoderarse, porque también, pues bueno, es esta lógica de que si algo es emocional, entonces es débil y lo racional es más poderoso, pues no, este libro me parece interesante porque eleva las emociones a otro nivel y no lo deja así como tan subyugado a esta perspectiva como tan racional para repensar.
binarios y jerarquías, que también es chévere porque dice, claro, hay muchos datos que piensan solamente en el binario hombre-mujer sin tener en cuenta que hay muchos otros géneros que también pueden existir o jerarquías diversas, ¿no? Este libro abraza el pluralismo, es una cosa que me parece también muy, muy interesante sobre esto y considera el contexto, que es esto que solo existe lo que se cuenta y muchos datos no se están contando, por lo tanto no están existiendo para diferentes temas. Bueno, hace algunos meses estaba viendo algunas charlas que hace Patrio Rillo sobre inteligencia artificial, inteligencia aparente y claro, esta es la manera de incidir en este tipo de tecnologías, ¿no? Bueno, aquí Patrick seguro tiene muchas mejores cosas más interesantes que decir sobre inteligencia artificial, inteligencia aparente, pero bueno, al menos desde los datos se puede incidir allá. Y tiene un punto que es muestra tu trabajo, eso que estamos haciendo pues en diferentes espacios, pues que sea visible, ¿no? Por otro lado, tengo este otro libro que es el de datos queer. Pues bueno, este libro está en inglés también, todavía no conozco alguna traducción, pero bueno, es interesante. Pues bueno, lo traigo aquí como para mostrarlo. También es otra de las fuentes de inspiración para esta presentación. Tengo pues alguna copia de preservación en mi biblioteca digital porque por si alguien quiere consultarlo. Pero bueno, este libro sí ya está protegido por todos los derechos reservados y demás, pero bueno, es un texto interesante. Y este libro, que es del 2022, tiene estos tres principios y es recolectar datos queer, es cómo pasa eso, ¿no? De recolectar datos queer, analizarlos, ¿no? ¿Qué tipos de análisis se hacen que no se hacen con otro tipos de grupos de datos y cómo se pueden usar esos datos queer? Entonces, bueno, es como otro de los temas. Y aquí quiero eso mostrarlo en una visualización de datos o en un mapa. Este es el mapa mundial de las personas no binarias. Es decir, las personas no binarias no existen ni en África, ni en buena parte de Europa, ni en Asia. Y claro, aquí, bueno, sí, sí me hace sentir pues muy orgulloso de eso, ¿no? Ser colombiano y saber que al menos en Colombia sí hay un espacio para personas no binarias, pero fíjense que el mapa del mundo cambia mucho dependiendo de la perspectiva. Entonces, aquí se están viendo datos queer, ¿no? Datos, y el mundo pues es muy diferente, es mucho más restringido, digamos, no son los 190 y tantos países, casi 200, ¿no? Y esta es una versión del 2022. Esto lo saqué, me parece que es del artículo de la Wikipedia catalana porque además en el artículo de género no binario de Wikipedia en español, pues no vi el gráfico, pero bueno, si de pronto lo quieren revisar, aquí está la explicación y está en la versión en catalán, como pues para saber de dónde viene. Y listo. Ahora vamos con este proyecto, visibilizando el dominio público colombiano, que es el proyecto donde apliqué esto del uso de OpenRefine y también intento darle como esta perspectiva eh, mm, pues de género también, ¿no? Entonces, bueno, este es el logo del proyecto. Lo que hicimos acá fue un directorio desde la Fundación Conector, pues bueno, lo alojamos en el sitio de Wikimedia Colombia y lo que pasa es que la Biblioteca Nacional cada año publica un listado bueno, aquí sí sirvió el enlace. Publica un listado con las personas que entran en dominio público, entonces da sus nombres y apellidos, su año de nacimiento y muerte y algunas de las obras que están en la biblioteca. Entonces, claro, el rollo es que como lo presenta la Biblioteca Nacional es muy complicado porque está en HTML, en un sitio web y uno aquí, pues bueno, no puede hacer mucho más que ver esto y claro, si uno quisiera jugar con estos datos en Wikidata, pues no se puede hacer mucho. Por eso lo que hicimos fue copiar manualmente cada uno de estos datos, ponerlos en un archivo separado por comas y además fíjense que aquí hay como dos tablas. Aquí acaba uno que tiene numeración de 1
a 30 y aquí hay otra tabla, ¿no? Y que tiene otros tipos de autores, pero ya no las obras. Entonces, ¿no? Esto lo que hicimos fue sacar estos datos de acá y ponerlos en una hoja de cálculo, pues para que sea más fácilmente manipulable desde OpenRefine o desde Wikidata. Entonces, si vamos acá a los datos y visualizaciones, aquí ya está ese mismo listado, pero organizado de una forma que se pueda ver mucho más fácilmente, que ya es, bueno, Wikidata. Entonces, aquí, por ejemplo, ya están los datos. A ver, esperemos que cargue un poco, pero aquí lo que hice fue un query, una consulta, de decir, por favor, tráigame todos los datos de seres humanos, que Wikidata puede tener muchos tipos de elementos, que tengan nacionalidad colombiana y que los derechos de autor hayan expirado. Ya tengo esta tablita, ¿no? Aquí salen muchos como Qs, pero al menos ya los puedo organizar alfabéticamente. Esto ya es una cosa que no me permitía hacer ese cuadro de la Biblioteca Nacional, es decir, es un HTML. Y claro, esto, lo chévere de acá es que ustedes aquí ven todas las tablas, ¿no? Aquí tenemos diferentes gráficos y aquí lo que hacen es que si se van a las consultas, aquí con el lapicito, uno puede ver el código fuente de esto, de cómo se hizo la consulta. Vamos a explorar esto, cómo se hace. Entonces la consulta es, primero busque seres humanos, bueno, perdón que lo tengo en catalán, pero lo puedo hacer aquí. Primero que sean seres humanos. Después que el país de nacionalidad sea Colombia, que es este de acá. Aquí después hago el estatus de derecho de autor, le digo que hayan expirado y aquí le digo que estén descritos por la fuente Biblioteca Nacional de Colombia. Y aquí una cosa interesante es que sí, ahora hay muchas herramientas para hacer queries, pero una que sugeriría también es pídanle a inteligencias aparentes, hágame una query de tal, y así uno se ahorra el saber programar este tipo de cosas. O copiar una de estas que ya están hechas y decir, ajústela para, ¿no? Y entonces aquí, por ejemplo, puedo hacer esto para que no diga Colombia, sino que le voy a decir, a ver si me sale en vivo, para que me salga España, por ejemplo. Entonces aquí está, a ver si está el país. No lo veo. País de nacionalidad. Bueno, no sé, no me funcionó con español. A ver si, no sé, a ver si le pongo Ecuador. A ver, Ecuador. No me sale el país, pero me salen otros. Aquí debería ponerle un país, pero bueno, casualmente me salen muchas cosas que son libros de Ecuador. Pero bueno, así uno va modificando los queries y bueno, ahí podría hacerse los ajustes para que cuando uno le dé aquí el botoncito de play, pues se hagan otro tipo de consultas. Ese es el proyecto. Bueno, voy a cerrar esto acá. A ver. Es bueno, lo que hicimos en este proyecto y bueno, continuamos haciendo porque cada año el 1 de enero es el día del dominio público y entran nuevas personas a dominio público, ¿no? Entonces, se pueden, pues claro, el listado es interesante, pero creo que lo más rico es eso, acceder a las obras. Esta es una obra que de hecho pues es de una persona que es una artista colombiana, se llama Carolina Cárdenas. Es una ilustradora, fue la mujer que trajo el Art Deco a Colombia. Lo conoció cuando era entre niña y adolescente porque vivió en Londres y cuando tenía 20, 21 se mudó a Colombia y por eso digo trajo, bueno, trajo a Colombia este tipo de arte, ¿no? Y bueno, como siempre pasa en la historia, se olvida, se muere. Hay una persona a la que le llaman el padre del Art Deco en Colombia, que es una persona que lo hace 20 años después de que esta mujer lo haya hecho. Entonces, bueno, la traigo acá porque esta obra de Carolina Cárdenas, pues aquí está en una de las bibliotecas colombianas. Claro, aquí lo ponen como obra bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivadas. Pero como ya sabemos que está en dominio público, ya no la podemos descargar, modificar, reutilizar. Pero bueno, aquí está chévere porque uno así puede acceder a las obras de estas personas que están en dominio público y ya es más fácil, uno ya tiene la seguridad de, listo, todas las obras de esta persona
pues están en dominio público. Entonces vamos por las obras para poder acceder a ellas y poder reutilizarlas. Y bueno, y cosas interesantes a ver, la brecha de género en el dominio público colombiano. Este gráfico nos muestra que lastimosamente cerca del 4%, entre 2 y el 4% de las personas en dominio público colombiano son mujeres. Es una brecha pues brutal y esto, bueno, lo muestro también porque es interesante que además de las visualizaciones en tabla, uno puede hacer estos reajustes para ver otro tipo de gráficos. A ver si puede que tarde un poco cargando, pero a ver si me lo muestra. eh, este gráfico, a ver si no lo puedo mostrar acá, es este de acá, a ver si va más rápido. Es este, son cada barrita de estas es un elemento en Wikidata, los de abajo son mujeres, los de arriba son hombres. Entonces, pues ahí se ve la brecha de género en el dominio público colombiano. Que estos son, aquí está, ya que aquí está ya el query hecho, ¿no? Entonces, si uno pasa el ratón por encima, ya puede ir al elemento y aquí se pueden hacer este tipo de visualizaciones para ver, pues, como las brechas de género. Y aquí específicamente, por ejemplo, está Hortensia a, Antomarchi, es una mujer en dominio público colombiana. Entonces, uno aquí la podría consultar, digamos, puede hacer esto para que no salga en gráfico sino que salga en tabla. Y aquí podemos organizarlo por género. Y aquí tenemos el listado de estas son las mujeres en dominio público colombiano. Llega hasta aquí. Y el resto, pues, bueno, son señores. Están por acá. Em, esto, esto es lo que se puede hacer con estos datos. Aquí tenemos el Wikiproyecto, que claro, también hay Wikiproyectos en Wikipedia, pero está chévere hacerlos en Wikidata y lo que hacemos es poner el modelo de datos, es decir, cuáles son las columnas que debe tener mi set de datos. Entonces aquí lo que hice con lo que uno hace generalmente en un Wikiproyecto es decir cuáles son esos mínimos que debería tener, pues muy bueno si tiene muchos más, pero aquí en este Wikiproyecto ponemos pues esas propiedades y los valores con ejemplos. Y entonces aquí, por ejemplo, este es clave para hacer nuestras consultas, que viene de la Biblioteca Nacional. Hay otro que es el de derecho de autor, que está aquí, es este estado de los derechos de autor, que los derechos ya han expirado. Si yo le pongo esto a mis elementos en Wikidata, empiezan a salirme en estos gráficos que muestro. Y bueno, ahí está el Wikiproyecto. Y aquí está el documento de la metodología. Se los muestro acá en la versión editable. Esto lo hicimos en un pad. Este es igual que los pads que tiene el movimiento Wikimedia. El software se llama Hedgehog. Específicamente lo que hace diferente es que utiliza Markdown, que Markdown es esto de si tiene un numeral, es un título de nivel uno, entonces por eso lo muestra acá como título nivel uno. Si tiene 2, pues es un título nivel 2 y lo muestra como un subelemento de este. Y bueno, ¿cómo, cómo hacer este Wikiproyecto? Está narrado acá. Ir a las fuentes de los datos, ¿no? Dónde buscamos los datos, cómo se diseñó el modelo de datos, que es esto que les mostraba en el Wikiproyecto. Por ejemplo, las imágenes, ¿dónde se consiguen? En Commons. Entonces aquí está cómo hacerlo. Y aquí van a encontrar después, en una segunda parte, la guía para cargar los datos todas estas cosas que les estoy contando sobre cargar datos masivos, ya explicados con capturas de pantalla, pasito a pasito, cuáles podrían ser los posibles errores. Y aquí entonces está esto, cómo se reconcilia. Aquí está entonces la imagen con flechitas de, una vez que elija estos elementos, tiene que hacerle tal cosita, ¿no? Después filtrelos en este menú de acá. Y aquí lo que estoy haciendo es mostrando, pues ya les mostraré esto, pero esta es la interfaz de OpenRefine.
Esto lo que tiene es como las columnas de lo que uno carga, ¿no? Ese modelo de datos que vimos, pues es el título de una columna y aquí vienen los datos. Yo aquí este proyecto lo hice con 65 filas. El de la Biblioteca Nacional me parece que tiene cerca de 200. Tampoco es algo tan grande como esos millones que cargaban allá, pero que sean chiquitos tampoco quiere decir que sean menos importantes, ¿no? Este creo que está chévere trabajarlo. Y aquí está la columna de las facetas y es fíltrelos por un año específico o por si tiene un género específico. Entonces, cuando uno le pone estos filtros que muestra aquí la flecha, esta hoja de cálculo se reduce a solo el filtro que le queramos poner. O sea, ahí, bueno, vamos viendo estos primeros acercamientos a OpenRefine. Y aquí dice, por ejemplo, cómo se hacen diferentes cosas en OpenRefine. Aquí está paso por paso esto que les estoy explicando muy rápidamente acá, pero pues bueno, ya vamos a verlo en esta presentación. Este es el documento de metodología, perdón. Y ahora vamos a los ejemplos prácticos. Vamos a ver cómo funciona esto en algún ejemplo que tengamos. Entonces, paso uno, carga de datos, ¿no? Pues uno instala su OpenRefine y uno para cargar los datos lo que tendría que tener es una primera hoja de cálculo o un primer Excel con un set de datos con algún tipo de orden. Entonces, para esto necesitamos el set de datos y el OpenRefine instalado. Yo se los puse acá en esto de la Biblioteca Nacional. Está en la versión del 2026, perdón. Entonces aquí está el ejemplo para descargar los datos y ahí ya hay un ejemplo de un set de datos precargado por si quieren hacer esas pruebas. Uno crea el proyecto, es como crear un nuevo documento y carga el set de datos, ¿no? Entonces ahí, y, perdón, uno empieza a cargar los datos en una hoja de cálculo local que sería el OpenRefine. Y después uno tiene un segundo paso que será el de limpieza de datos y el de conectar a Wikidata, ¿no? Entonces aquí necesitamos identificar qué existe en Wikidata y ajustar esos datos. Cuando hacemos una reconciliación, esta es la columna de los nombres, ¿no? Por ejemplo, perdón. Y entonces aquí, cuando hay solamente un nombre, que existe en Wikidata, yo tengo un nombre que se llama aquí, un nombre que es Carmelo. Y resulta que cuando consulta Wikidata, solamente hay un Carmelo. Por lo tanto, el nombre que tengo yo con el nombre de Wikidata coincide y OpenRefine dice, listo, ya sé cuál es este en el campo nombre. Pero yo, por ejemplo, tengo aquí en mi set de datos una Josefa y Wikidata me dice, uy, yo tengo una que se llama María Josefa. ¿Es la misma que usted tiene? Entonces, puedo decirle sí, es esta y ahí hago el cotejo y lo que hago es seleccionar el chulito este que aparece acá o le digo no, es una nueva y creo un nuevo elemento que solamente se llame Josefa. Y aquí hay otro José, entonces José y José tal. Y aquí otro ejemplo de, bueno, tengo un Manuel. Y aquí, bueno, hay datos repetidos, entonces alguien seguramente creó un manual, vio que no existía y creó nuevamente un manual, entonces me dice, ¿es el Manuel uno, es el Manuel 2 o es José Manuel, o es Juan Manuel, o le creo un nuevo dato? Entonces uno lo que hace con esta reconciliación es que en esta especie de hoja de cálculo que le abre a uno OpenRefine, uno le va diciendo, sí, no, este cree lo nuevo, no, este no es, o no estoy seguro. Y una cosa interesante con OpenRefine es que cuando uno le pone el ratón encima, abre como una previsualización de Wikidata y muestra un poco más de valores, como si uno tiene esto, por ejemplo, aquí dos Manuel o hay un José Manuel, pues uno va poniendo el ratón encima y va abriendo la previsualización en Wikidata como para que uno esté más seguro de cómo se hace esa conciliación. Entonces, de esta forma uno dice, estos datos que tengo acá coinciden con estos acá y OpenRefine se conecta con Wikidata, ¿no? Entonces es esto. Y eso se ve así en OpenRefine. Se ve una columna, ¿no? Y entonces en la parte de arriba sale una barra verde. Esa barra verde
oscura lo que quiere decir es que ya está completamente reconciliada, es decir, cada uno de los datos de esta columna Q y D tiene un equivalente en Wikidata. Y si no lo tiene, sabe OpenRefine que tiene que crearlo, ¿no? Es decir, ya está ahí. Ah, perdón, en la segunda parte, cuando hay un verde más clarito, son los que se crean. En el anterior, el verde oscuro quiere decir que hay una equivalencia entre OpenRefine, el archivo que tengo local, y Wikidata. Entonces, ahí se ve cuántos se crean. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo de la captura de pantalla, hay un José María Rivera Tobón que no existía en Wikidata y que yo le marqué el chulito para decir, ese cree lo nuevo, ¿no? Entonces yo aquí empiezo a crear, al menos en esta captura de pantalla, tengo 7 elementos, de los cuales 3 ya existen en Wikidata y los otros 4, que son los de esta flechita, los voy a crear nuevos. ¿No? Pero no voy a Wikidata a darle crear elemento, ¿no? Sino aquí 4 de una sola con OpenRefine. Y si uno pues tiene una lista más grande, esta era una lista de 65, pues puede crear 65 de una sola. El tercer paso pues será el envío, ¿no? ¿Cómo hace uno para hacer ese envío a Wikidata? Que sería este punto final. Pues entonces veámoslo acá. Uno se va aquí arriba a la derecha, dice esquema de datos, ¿no? Y entonces uno aquí empieza a construir como esa visualización de Wikidata, pero con los títulos de las columnas. Entonces aquí en el uno yo le estoy diciendo el nombre del elemento, ¿no? Entonces ya aquí solamente puedo poner columnas reconciliadas. Entonces ya tengo alguna forma, como por ejemplo el DNI contrastado con el Q de Wikidata para saber exactamente cuál corresponde. Entonces le digo, listo, hay un ser humano que tiene este identificador. En mi base de datos tiene un DNI, pero en Wikidata tiene un Q y ya hice la reconciliación. Después le voy a poner algo que se llama sexo género, ¿no? Entonces le pongo aquí, arrastro, creo como, voy creando como qué perfil debería tener los elementos en Wikidata, los que voy a crear, y le voy poniendo propiedades. Entonces aquí esto es interesante porque, por ejemplo, en el punto 3 de esta captura de pantalla, yo le digo instancia de y le pongo con teclado ser humano. Y eso quiere decir que es esta propiedad y este valor, instancia de ser humano, se lo pone a todo lo que yo tenga en Wikidata, en OpenRefine, perdón. Pero si el otro campo, como el sexo género, va cambiando, porque al menos en este dato, en este set de datos, alguno era masculino y alguno era femenino, pues es un set de datos binario, pero ojalá tuviera más, pero bueno, le digo, a sexo género, asígnele la columna que yo le puse sexo género, y entonces ahí a medida que el personaje va cambiando, pues también va cambiando el valor. Entonces uno puede crear, por ejemplo, si todos estos campos tienen la misma referencia, que es una misma URL, yo le puedo crear, incluya referencia y le pongo la URL y eso se lo llena a todo el set de datos que yo tengo en mi OpenRefine. Y así no voy uno por uno marcando, sino que en una sola lleno varios datos. Y ahí ya eso, después le pregunta, le dice a uno, bueno, cómo es el resumen de edición, ¿no? ¿Cuál es el resumen de edición? Y uno le pone un resumen de edición y ese queda para todos los datos que uno suba por OpenRefine. Y finalmente, luego de esto, uno puede extraer datos de Wikidata. Es decir, si yo ya conecté un archivo en OpenRefine local, yo puedo decirle a Wikidata, tráigame la columna, cualquiera que sea, para ver de los datos que yo tengo, esa columna, cómo está llena en Wikidata. Y entonces extraigo de Wikidata los datos y lo completo. Esto se hace a través es, bueno, se ve así más o menos. Yo lo que le digo es, quiero de Wikidata la columna BIAF, el identificador de BIAF. Esto es muy de bibliotecas, pero esto es como una especie de DNI bibliotecario, ¿no? El BIAF es un y bibliotecario. Entonces, a ese set de datos de mis personas en dominio público, yo le estoy diciendo, Wikidata, dígame qué datos tiene. Y entonces aquí vemos que el primero, Porfirio Barba Jacob, tiene un BIAF 17 23 71 10. Ese es el DNI bibliotecario BIAF. Pero el siguiente no, José María Rivera Tobón
no tiene. Entonces aquí estoy identificando huecos en Wikidata. Todo esto, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco de los que se ven en pantalla tienen BIAF y el resto no. Entonces, cuando los extraigo en esta hoja de cálculo local de OpenRefine, pues puedo completar esos datos y después volver a hacer el proceso. La ruta para hacer eso es que uno en la columna, cuando ya se ha reconciliado, uno le dice editar columna, añadir columna de valor cotejado y ahí le pregunta qué dato de Wikidata quiere extraer y así se extraen los datos. Y básicamente ese es el proceso. Uno lo repite tanto para cargar como para extraer datos y esto pues se ve, ¿no? Aquí en este gráfico uno itera cuantas veces quiera para ir limpiando los datos o publicando datos o extrayendo datos y eso es, espero que esto pues sea más, como más sencillo. Pues para también creo que esta es una muy buena forma de consultar Wikidata y ver esos vacíos, como les contaba acá en este mapa. Y otro de los experimentos que hice para visibilizar vacíos fue este que tengo acá, que es una publicación que me acuerdo que hice con el portal de datos del gobierno colombiano, que publicaba, pues bueno, datos sobre bibliotecas y yo necesitaba estos datos. Número de bibliotecas, cuántas dan acceso a Internet, cuántos trabajan, cuántos bibliotecarios trabajan a tiempo completo, cuántos voluntarios tiene y además en bibliotecas nacionales, académicas, públicas, comunitarias, escolares u otras bibliotecas. Entonces me fui al set de datos que, oh sorpresa, ya no funciona y hice este grafiquito. Si un set de datos tuviera todos estos datos, número de bibliotecas, cuántas proveen Internet, cuántos tienen personas trabajando a tiempo completo, tendría esta línea que se ve acá, o sea, todas las líneas completas. Solamente conseguir los datos de las bibliotecas públicas y de un punto y es cuántas bibliotecas hay. Pero si esto debería ser un círculo con 7 anillos, aquí estoy mostrando todos los que faltan. Entonces, ese visibilizar vacíos creo que es el punto de los datos queer y los datos feministas que nos enseñan pues, bueno, las personas de los libros que les contaba antes. Entonces, así como aquí podemos mostrar un mapa muy incompleto de las personas no binarias, aquí es otro ejemplo como para mostrar esto y también pues pensémonos a ver qué hacemos para visibilizar esos datos que nos faltan ¿no? en Wikidata o utilizando OpenRefine para hacer este tipo de visualizaciones. Y propuestas. Compartamos experiencias. Yo aquí les estoy contando la mía. No es ni la única ni la mejor. Yo lo hice como pude con mis amigas colombianas de la Fundación Conector, con la gente de Wikimedia Colombia, con la gente de Uruguay, Chile, México y, bueno, y Colombia, que estamos intercambiando este tipo de experiencias con el proyecto de dominio público, pero bueno, es un proyectico entre muchos otros que pueden haber. Hagamos wikiproyectos, que creo que está muy fácil hacerlo y al menos para Colombia, hace un año no había ni uno y estos los he venido creando con gente de Colombia, entonces tenemos, no sé, museos de Colombia, ¿no? Entonces tenemos este me gusta que es el de artistas musicales en Colombia, porque una de las cosas que yo quiero hacer es publicar más mujeres que estén haciendo música en Colombia, trayectorias de científicas o archivos, y bueno, y aquí está el de dominio público. ¿Y qué tienen los wikiproyectos? El modelo de datos o las consultas, que es esto que les contaba. Entonces, ¿qué datos mínimos debería tener? Instancia de y qué valor debería tener. País de nacionalidad, claro, pues músicas colombianas, aunque sean de Colombia. Ah, bueno, este es de museos, perdón. Y el código para hacer estas consultas para, no sé, ver cuántas artistas hay, cuántas, etcétera. Hagamos wikiproyectos. Em, una cosa que dijeron en el último taller del Wikiproyecto de dominio público fue, hagamos un grupo de Telegram de OpenRefine en español, porque escucharlo todo en inglés es muy harto, es técnico a más no poder y bueno, en fin. Así que aquí dejé el enlace para eso. Eso pasó en la clase 8 esta de acá.
Y aquí está, pues bueno, hay esto que si quieren las pongo en contacto con estas personas que hicieron estos talleres. Aquí hay muchas más explicaciones para hacer las consultas, para hacer ontologías, para hacer este tipo de trabajo colaborativo. Y bueno, es gente que sabe mucho más que uno haciendo estas cosas. Y finalmente hagamos fanzines. Es el último proyecto que tengo. Estoy haciendo un fanzine transfeminista. Así que aquí lo que hice fue un fanzine que tiene 6 caras, lo publiqué en Commons, así que aquí están las instrucciones para hacerlo. Si quieren replicar fanzines para que tengan otro tipo de mensajes, bueno, aquí me preguntan y están, así más o menos se ve, uno le va dando vueltas y van saliendo mensajes transfeministas para, para repartirlos y compartirlos en fanzines. Y ya está, los créditos. Bueno, no, bueno, pero antes me voy a las referencias. Con este código hice el diagrama de flujo de inicio, no sé qué, fin. Y aquí los libros, por si quieren también se los paso, pero bueno, y aquí está para si quieren contactarme o si quieren acceder a esta presentación y los enlaces. Espero que ahora sí funcionen todo. Y perdón por hablar tanto, ya me callo, así que tienen comentarios o algo así, ya. lo- Pues muchísimas gracias, David. Qué maravilla, qué interesante todo. Yo voy a dar paso para que las compres porque creo que Lili había levantado la mano, así que dale, Lili. Sí, yo solo quería preguntar, ahora tú estás trabajando con bases de datos públicas, pero también se pueden crear las bases de datos manualmente, ¿no? Si es necesario. Sí, así es. De hecho, por ejemplo, el de artistas musicales en Colombia, esto es porque hay un wikimedista Ujú. que le gusta mucho la música. Nos encontramos y dijimos, bueno, pues hagamos una pequeña base de datos y este wikiproyecto de artistas musicales, a ver si de pronto, ay, estoy aquí mostrando todas mis influencias. Bueno, el wikiproyecto este que les estaba mostrando hace un segundo es una base de datos que estamos armando para, al menos de mi lado, intentar identificar todas las mujeres Vale, músicas colombianas que no tienen artículos en Wikipedia. Y esa es una base de datos que nos estamos armando, pues muy de a poquitos, muy manualmente, pero sí, mira, ahí va. En un momento, si necesitamos editar todas las que hayamos conseguido de una sola, lo montamos en un OpenRefine, le ponemos una misma propiedad, por ejemplo, que es mantenido por el Wikiproyecto, artistas colombianas de no sé qué, y ¡prum! Así todos los ujú. elementos de nuestra pequeña base de datos la actualizamos de un solo clic. ¿Y esa, por ejemplo, en qué tipo de herramienta la cargáis? ¿En Excel o cómo? O sea, Sí, estos datos. sí, abrimos una hoja de cálculo, sí, un Excel. Vale, Bueno, yo utilizo LibreOffice, así que vale, claro, hay como cierto, cuando lo abro me sale un mensaje de, uy, de pronto se le daña, pero creo que la otra persona sí utiliza un Excel y ya. Para que no haya este tipo de problemas de compatibilidad, lo que yo hago es exportarlo a CSV, CSV, eso, CSV. Ajá. separado por Vale, comas y ya. Y así cuando lo abres en OpenRefine, creo que lo puedes importar con Excel. No hay problema con importarlo con Excel, pero seguro, seguro, sin errores ni nada, con CSV. perfecto. Gracias. Listo. Claro, a mí se me ocurren muchas cosas escuchándote, David. Estamos aquí diciendo, Todo. O sea, ¿qué la base cosas? de datos de de las archiveras, del proyecto de Total, investigadoras, total, esa base de datos, que es una base de datos infernal, que es muy difícil navegar en ella, esa base de datos, de alguna manera tenemos que poder meterla en Wikidata. Y total. también etiquetar a todas las investigadoras que están ahí dentro del proyecto en Wikidata. O sea que como que ya hay aplicaciones concretas que podemos Se me hacer. ocurre también lo de los artículos huérfanos que estamos creando con toda la base de datos de artículos que hemos hecho en actividades de Wikisfera y que no tienen foto. Entonces, también tenemos varias bases de datos montadas a nuestra manera que nos pueden ayudar para eso. Mm. Mm.
Yo creo que has abierto un filón porque tenemos ahí trabajo si queremos. Podemos replicar bastante trabajo del que tú estabas comentando, porque aquí seguro que hay falta de datos por todos los lados. Y bueno, primero podemos empezar con cosas más pequeñitas para ir practicando y luego ya nos lanzamos. Y lo de los wikiproyectos en Wikidata me parece muy interesante, la Te verdad. iba a decir lo del wikiproyecto, porque yo no era consciente de que existían wikiproyectos en Wikidata. Y yo ya tengo uno en la cabeza para aplicar en los próximos meses, que si sale un proyecto que está por salir, si sale ese proyecto, hablaré contigo, David, porque sí que va a haber mucha información que va a venir de muchas bases de datos y que la forma a lo mejor de tenerlo ya en el mundo wiki es ahí. Así que ya te diré, a ver si se cierra estas semanas y lo ponemos en marcha. Claro, yo una cosa que sí les quiero decir es que yo me avergüenzo un poco porque me gustaría ser una participante más activa de Wikisfera y no había encontrado el momento, así que si esta es la oportunidad, por favor, díganmelo porque yo encantado de ayudar, de colaborar, y claro, a mí lo que me interesa también es no ser yo el de Wikidata y tal y que todo pase por mi control y eso, sino que más gente aprenda, que se distribuya un poco la cosa y así hagamos más cosas entre más personas, ¿no? Claro. Creo que a mí lo que me interesa es un Internet libre, abierto, distribuido y feminista. Por lo tanto, pues para allá. Pero ten cuidado, David, porque, porque te raptamos, te traemos para acá y hacemos aquí lo más grande de proyectos con datos. 2027 el año de los datos, decretado. Sí, no, la verdad que es verdad que nosotras hemos trabajado, lo que decía Isa es el proyecto que estuvimos haciendo bueno, es un proyecto que en realidad nos contactaron desde archivos estatales porque ellas habían hecho una investigación y habían volcado una base de datos de 2.000 entradas em, que por supuesto de esas yo he ido filtrando a mano para crear artículos de las que tenían cierta viabilidad, según la necesidad también de hacer las actividades que estábamos haciendo presenciales y virtuales para crear las biografías y claro, no todas eran fáciles, pero sobre todo que, claro, esa base de datos queda incompleta. Me refiero que al final hay una base de datos creada con una serie de datos importantes que la han hecho, digamos, y aunque no se puedan crear las biografías, pero hay datos estructurados, algunos, en todas ellas, ¿no? Y luego tenemos la parte de lo que nosotros hemos hecho, que ha sido, claro, un porcentaje muy pequeño de esa bolsa gigante de 2.000 entradas, ¿no? Claro, a mí me caben o sea, me entran dudas sobre cómo hacer, porque yo creo que, claro, muchas bases de datos ya han sido volcados, o sea, en Wikidata hay cosas, entonces a mí me preocupa un poco cómo hacer para no duplicar ítems de Wikidata, porque claro, esto yo, no yo me los encuentro a mano, o sea, que me imagino que si haces una búsqueda con un trabajo, digamos, de lo que has estado diciendo, de cómo los empadras unos a otros, ¿no? Tienes que ver también que no haya duplicaciones, que no, y duplicidades y que además que los datos que existan en un sitio se aparezcan luego ya en Wikidata para que no se quede vacío. Pero que me imagino que eso ya requiere un conocimiento un poco más profundo. Pues sí, creo que hay una labor de mucho cuidado acá porque, claro, haciendo estos experimentos me di cuenta que es mucho más fácil subir los datos no por OpenRefine, sino por Quick Statements, que es básicamente un blog de notas, o sea, a ver cómo lo digo. Uno desde OpenRefine le puede decir, súbame estos datos a Wikidata. O puede decirlo, expórtelo a Quick Statements y le bota un bloc de notas. Y uno va a Quick Statements y le pega ese bloc de notas y carga el lote de datos. Yo me di cuenta que cuando uno no estaba seguro con este tipo de cosas, si lo hacía por Quick Statements, uno le ponía un nombre al lote y si la embarraba, uno le decía a los administradores de Wikidata, por favor, revierta ese lote. Cuando yo lo hice con OpenRefine, subí masivamente un error y después me tocó a mí uno por uno porque la vuelta de Wikidata no salió. Pero bueno, eran 65, entonces no fue tan doloroso, pero digamos, hay formas para revertir este tipo de cosas y eso que dices específicamente es el trabajo
de reconciliación que cuesta. O sea, efectivamente, como dices, ¿no? Uno a veces va manualmente allá y lo ve. Entonces, pues a veces verlo desde la interfaz de OpenRefine no es tan fácil y sí que, bueno, Marta, una de las colegas de Conector, ella lo que hace es que tiene su OpenRefine a un lado, pero consulta la interfaz gráfica pues, de toda la vida para hacer este tipo de comparaciones y estar mucho más segura. Y siempre pues la probabilidad de embarrarla existe, pero bueno, también hay formas de devolverlo. Y efectivamente lo que más mira la gente en la comunidad de Wikidata es que no se dupliquen elementos. Ese es como el gran cuidado que tiene. Y una cosa más, si puedo también mencionarlo acá, que es como de lo que estamos haciendo últimamente con el proyecto de dominio público es que estamos creando propiedades para que Wikidata tenga esto. Por ejemplo, ese que vimos, el BIAF, que es como el DNI bibliotecario, pues ninguna biblioteca colombiana tiene un DNI bibliotecario nacional. Lo que hemos hecho ahora es proponerle a la comunidad, creen el DNI Biblioteca Nacional de Colombia, sale una votación, con un par de votaciones, pues hacen algunas preguntas y generalmente lo que verifican es que el dato no está duplicado y un administrador viene y aprueba y entonces empieza a aparecer la propiedad en Wikidata. Esa es otra de las cosas que también estamos haciendo. Por si en alguno de sus proyectos también se requieren crear, no sé, ahí mencionaban un proyecto de archivos, me parece. Entonces no sé si, por ejemplo, el identificador de archivos existe en Wikidata, Sí, no sé, ese sí. tipo. Es el de es- pares, que sí que existe. Es un identificador que yo creo que, porque es de los más, en realidad es de los más grandes que hay en las bases de datos más grandes que hay en España, son de pares, que es los archivos españoles, digamos. Entonces, ese sí que existe, o sea que, pero está guay saber que se puede añadir un campo que no exista, que es relativamente sencillo, digamos, incorporar eso, porque claro, David, lo del tema de dominio público, que a mí me flipa porque lo que has comentado de la Biblioteca Nacional de Colombia, es que esto, o sea, a lo mejor no sé si alguna lo tenéis presente, si esto se hace así en Biblioteca Nacional o porque es que a mí no me Todo lo- suena. El 1 de enero lanzan, yo creo que sí que sacan la web, yo creo que sí que sacan un Es una noticia, archivo. es No una sacan la noticia. noticia, pero no hay, yo creo yo creo que sí que hay un archivo con todo, ¿no? O Pues es sea, que honestamente no lo sé. Y me ha gustado mucho verlo en la Biblioteca Nacional de Colombia y he pensado, ostras, esto es un tema a explorar, y no solamente de la Biblioteca Nacional Española, sino de organizaciones y tal que pongan a disposición. O sea, que no tengo tan claro qué organizaciones hacen esto en España. Y me ha parecido como un tema interesante como para que investiguemos, porque me parece súper importante y súper chulo. No, y que además la biblioteca, bueno, y nos pasó con lo de Zarzuela, Patri, tú que lo viviste de primera mano, que aunque la biblioteca sabía que podía estar en dominio público o no lo sabía, hubo que tocarle la puerta para decirle libéralo, porque no tenían o el conocimiento o no se había hecho ese trabajo, Y no lo ¿no? hacen de forma sistemática, el tema de Eso. las imágenes, que eso es lo tremendo, David, porque estamos hablando con la Biblioteca Nacional para un proyecto que estamos haciendo de mujeres de la zarzuela, que es Mujeres de la Lírica, que la Biblioteca Nacional tiene archivos de más de 100 años, por supuesto, y de 150 años. ¿Y qué ocurre? Que son imágenes que tiene colgadas y pone un copyright como una casa. Y entonces, de forma individual, con unos listados de los artículos que hayamos publicado, y gracias a la intermediación de gente del Teatro de la Zarzuela, hemos conseguido que la Biblioteca Nacional libere algunas de esas imágenes. Pero en realidad es una liberación que debería ser automática y no manual. Y no desde luego por una solicitud a la Biblioteca Nacional para que suban la imagen, sino ¿de qué forma podemos? Entonces, claro, todo esto, o sea, también que haya otras bibliotecas nacionales que hagan cosas de estas, nos viene bien como para presionar, para decir, oye, fijaos lo que está haciendo la Biblioteca Nacional de Colombia. Esto es importantísimo. Y un poco también que darles ejemplos para que la gente que sí que tiene más conciencia o más sensibilidad, que lo coja, ¿no? Y que intenten hacer cosas. Mm. Y hay una cosa que quiero comentar sobre esto. A mí personalmente no me ha funcionado, pero uno con OpenRefine puede hacer cargas masivas a Commons.
Entonces, eso también está muy interesante porque si hay un bloque de imágenes que uno tiene, hay una forma. A mí, yo me hice un curso, me dieron el diploma, pasé todos los exámenes, pero en mi computadorcito no me funcionó el bendito aparato. Por eso, bueno, me estoy hablando con gente de Uruguay y allá Nat me dijo, bueno, una de las que presentó en esto, me dijo, bueno, cuando quieras nos sentamos, lo revisamos, pero ella, bueno, ella sí que ha hecho cargas masivas a Commons con OpenRefine, que también es otra de las cosas Ah, que se pueden hacer. hombre, es que eso es para formación, para gente de archivos que tienen documentación, por ejemplo, documentación e imágenes en dominio público, darles esa formación para que lo usen. O sea, eso sería la leche, imagínate. Pero, por ejemplo, Miguel, ¿tú qué haces cargas de imágenes en Commons? ¿Has utilizado alguna vez OpenRefine para hacerlo? No sabía que se podía utilizar, de hecho, Pues mira, pero entiendo yo que son cargas masivas, ¿no? En plan de, qué sé yo, 1000 imágenes, porque para las cantidades que suele subir un usuario medio, no creo que sean tan grandes, no lo sé, Que es más de uso institucional, ¿no? Tal vez este tipo de cosas. Y Cham tenía un comentario. claro. dale, Sam. Ahora que se ha hablado del tema de OpenRefine y Commons, hay un caso en el que lo hemos utilizado en un Wikiproyecto. Lo que pasa es que lo he hecho yo. Nos pasó, creo que fue el año pasado, que teníamos en el Wikilops Pride un evento de subida de imágenes a Commons. Y nos estaba pasando que no sé si os estaba duplicando una categoría o no salía la categoría de Wikiproyecto en las imágenes que había subido la gente al principio. Y yo para esto utilicé OpenRefine para, básicamente puedes coger todos los nombres o enlaces de las imágenes que se habían subido en la campaña. Cogí todos los nombres, con OpenRefine saqué todos los datos de las imágenes, pude revisar las descripciones una a una. O sea, pude hacer una búsqueda de cuándo aparece repetido esto o cuándo no aparece este texto en concreto dentro de la descripción de la imagen, para revisarlas y poder arreglar todas las imágenes de una, básicamente, en vez de tener que estar una a una revisándolo todo. Sí que es Bueno, cierto que para OpenRefine y Commons sí que es algo más complejo que para Wikidata, en el sentido de que a mí también me costó un poco como que hacerme a utilizar la herramienta, pero cuando sabes utilizarla y tienes casos de uso concretos como este, es bastante útil. qué guay. Buenísimo, gracias. Isa, dale. Sí, yo solo quería comentar, porque yo estuve hace 2 o 3 años en Lisboa en un Wikidata Days y ahí se organizó un hackathon, ¿vale? En el que utilizamos OpenRefine, ¿no? Yo intenté utilizarlo porque la verdad a mí técnicamente me costó mucho, pero sí que le vi el potencial. Y lo que hicimos allí era con una base de datos eh, oficial que había de el Festival de la Canción de Portugal, que es el equivalente aquí al Benidorm Fest, ¿vale? eh, Era como un listado de todos los artistas, todas las canciones que habían salido en ese festival, las que habían ido a Eurovisión, ¿vale? Entonces, eso se cruzaban los datos con Wikidata y Wikipedia, y entonces se identificaban cosas como en Wikidata, si estaba identificado que esos artistas o esas canciones estaba vinculado, se mencionaba que habían participado o en Eurovisión o en ese festival. Si en Wikipedia tenían la categoría correspondiente e incluso si en los artículos de Wikipedia, bueno, si existían o no existían, por supuesto, pero entre los artículos, imaginaros, existía el artículo de un artista que estaba su biografía, pero no se mencionaba ni que había participado en el festival o que no había participado en Eurovisión. Entonces te identificaba necesidades concretas de mejoras en los artículos. Claro, eso tenía su complejidad porque tenías que hacer unas llamadas dentro de OpenRefine y demás. Utilizábamos otra herramienta también para esa criba y esa limpia de la base de datos, pero era súper interesante. O sea, el potencial que hay ahí de, ostras, tenemos una base de datos con un montón de información. Es verdad que puede ser eso, que puede haber ya mucha información en Wikipedia o en Wikidata, pero que está incompleta, ¿no? Entonces, sabiendo utilizar bien esa herramienta, joder, es que el potencial es brutal, porque hay cosas que se pueden hacer automáticas y otras que pueden entrar a formar parte de actividades
¿no? De colectivas de vamos a mejorar estos artículos porque hay que meter dentro del contenido un párrafo que mencione esto. Entonces, creo que aprender a utilizar estas herramientas lleva tiempo, porque a mí ya os digo que me parecía bastante complejo. Yo nunca supe eso, o sea, conozco el potencial, por eso me quería conectar hoy, pero nunca he sabido eso luego qué hacer con ello. Necesito, o sea, porque requiere tiempo de inversión, pero joder, contar con alguien que nos pueda ayudar o que, David, o que nos puedas poner en contacto con gente, con proyectos concretos creo que puede estar muy guay porque nos abre un mundo ahí de cosas que podemos hacer, la verdad. Totalmente, totalmente. Jo, qué gusto, qué interesante todo. Pues nada, ¿alguna cosilla más para cerrar? ¿Alguna pregunta, consulta, comentario? Gracias, David, por aceptar venir y bueno, y esperamos que los chicos que saben de los temas LGBT también los esperamos en otros miércoles virtuales para que nos enseñen vuestras cosas. Es una petición ya. A lo mejor hacemos becas para traer para la Itatona LBT, así hacemos, podríamos hacer becas que vengáis desde vuestros sitios para la Itatona de junio, que va a ser súper chula, súper chula. Súper chula. Mm. David, tú sigues en España, ¿no? Sí, sí, ahorita estoy en Vale, el Prat de Llobregat vale, vale. específicamente. Bueno, pues bueno, muchísimas gracias. Voy a hacer una foto, que no he hecho ninguna foto. Hacer una fotico para el recuerdo de la sesión. A ver, eso. Poneros. A ver, que hace mucho que no hago fotos. A ver, Isa, eso, que te veo que no estás poniéndome que no me pones las manitas. Pues nada, chiquets, muchísimas gracias y un placer. Y prepararé una crónica con esto, David. Tengo los enlaces de todo, así que bueno, intentaré eso, ponerlo todo ordenado, te lo pasaré y lo compartimos por ahí por los grupos, ¿vale? Y eso, muchísimas gracias por haberte dejado atrapar para esto. Ha estado muy interesante. Súper chulo, súper chulo. Bueno, genial. Besitos para todos. Chao. Chao. Chao.